Si eres un perfil junior o eres una persona que está buscando su primera oportunidad profesional en el mundo tech, quédate hasta el final porque este vídeo te puede interesar. Story time, muy rápido. Hace muchos años, siglos, yo decidí empezar a emprender, porque digamos que como se dice aquí en España, se me juntaron el hambre y las ganas de comer. Es decir, siempre había habido una vocecita por ahí mía que me decía, Expe, tienes que emprender, tienes que emprender. Pero como tenía una cierta estabilidad económica, decía, lo dejaba para después. Pero llegó el momento en que la estabilidad económica se cayó y no me quedó otra opción que emprender. Para no haceros el cuento largo, yo emprendí, empecé mi proyecto, ofrecía servicios de marketing digital, desarrollo web, etcétera. Y digamos que cada vez que contactaba con un potencial cliente mandaba cientos de emails, iba a eventos, nada, no pasaba nada. Incluso había gente que incluso se llegó a aprovechar de mí, me acuerdo de todos ellos, que llegábamos a un acuerdo aparentemente, yo en ese momento era mucho más ingenuo que ahora, y sí, les hacía el trabajo y luego, pues cuando tocaba el momento de pagar, no pagaban nada y desaparecían de la faz de la tierra. Me hacían ghosting prácticamente. En fin, y esos rechazos de, imagínate, si a la semana mandaba 100 emails, me respondían 10 y todos eran que no, y los que decían quizás, luego cuando quería hacerles un seguimiento, no me contestaban, me hacían ghosting igualmente. Todo eso minó mi confianza y me hizo odiar, detestar el mundo del emprendimiento. Y dije, yo jamás volveré a emprender en un proyecto. Y ya decía, ya o trabajo para una empresa o me hago funcionario o lo que sea, pero yo a emprender no vuelvo porque no sabía que iba a ser tan complicado como eso. Porque eran tonos y engaños constantes, señores. Pero pasó una cosa curiosa. En ese momento, como os dije, me puse muy triste y estaba muy deprimido. Bueno, depresión es una palabra un poco fuerte en este caso, digamos que estaba desanimado, ¿vale? Em, y en ese momento, no sé por qué, llámalo por gracia divina, reconecté con un hábito que tenía de adolescente que había dejado cuando entré a la universidad, que era el de leer. Me volví a empezar a leer. Y cogí así un libro que tenía ahí, que me había dejado un colega, que era el libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos e influir en las personas. Y en ese libro, guardaos el título de este libro porque va a ser importante hacia el final de esta historia. Em, eh, Todo eso, digamos que empezó a principios de año, cuando empecé con ese tema de empezar a emprender, a hacerme autónomo y todo eso. Luego, digamos que llegó hasta el verano y a cero, no había conseguido ni un cliente. Tan malo era así, era muy malo vendiendo, que no había vendiendo mis servicios, por cada no que me decían, yo no sabía separar el hecho de que el no era a mi servicio y no a mi persona. Cada no me minaba más la confianza. Por tanto, cuando interactuaba con otro cliente, era mucho peor vendedor. Entonces, no llegaba a ningún sitio. Y cada no me minaba todavía más y me hundía más en ese hoyo profundo. Y llega el verano, como digo, vuelvo a reconectar con la lectura y justo en ese momento sale un curso que ofrece la Junta de Andalucía junto con en colaboración con el Parque Tecnológico de Andalucía. Junta de Andalucía es como la parte que gobierna la comunidad autónoma de Andalucía aquí en España y el PTA, el Parque Tecnológico de Andalucía, es el conjunto, es donde están las empresas tech de Andalucía, las más importantes, ¿vale? De Andalucía, incluso muchas a nivel de España y muchas a nivel internacional. Total, que me apunto a ese curso, era un curso de programación avanzada, y ese curso tenía una peculiaridad y era que cada viernes venían directivos del parque tecnológico, de empresas del parque tecnológico a darnos charlas. Y lo que nos dijeron los que organizaban el curso era, oye, como estáis desempleados, porque el curso era exclusivamente para desempleados, para gente que no tenía trabajo, para vosotros vender vuestro perfil, o sea, cuando vengan esos directivos, para vosotros un poco conseguir trabajo, intentar venderles vuestro perfil, hablar bien de vosotros, por si a alguno le interesáis, para que os pueda fichar y contratar. Para no haceros el cuento largo, un día de estos llega un directivo de una empresa muy importante. Pero importante no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Esa empresa es una empresa que está en todo. Y seguramente habéis oído hablar de ella. Muy importante la empresa. Pero esa empresa acaba de abrir justo su oficina, ese año acaba de abrir su oficina aquí en Málaga para trabajar en temas de Big Data, que estaba muy de moda en ese momento. Y el directivo de esa oficina que habían abierto en Málaga vino a darnos la charla. Nos gustó tanto lo que nos contó y los beneficios que comentaba que tenían los empleados que trabajaban con ellos, desde la formación que les daban, los eventos que organizaban cada año, que se iban, o sea, a un hotel y estaban ahí todos juntos y tal, eh, porque les daban conferencias, venían gente muy top, directivos de otros países a darles charlas en ese hotel, les daban formaciones específicas y les daban como una especie de beca donde podían hacer formaciones oficiales de cosas como Microsoft, AWS, o sea, una pasada. A todos nos encantó tanto que cuando acabó la charla ya no quedó mucho tiempo más para preguntas y tenía que entrar el otro ponente. Por tanto, cuando acabaron las ponencias, todos fuimos corriendo a hablar con el señor cuya empresa nos había interesado. Y nos pusimos
en la fila. Éramos como 13. En el curso había un montón de personas de diferentes, había gente desde 18 años a gente de 50, gente que había trabajado desde camareros, gente que había sido programador, gente que había sido incluso directivos de empresas, y estaban ahí todos. Y era curioso, me fijé en una cosa, que cada persona que iba a hablar con él hacía lo que nos habían dicho que teníamos que hacer. Y era, oye, pues yo tengo vender su perfil. Yo tengo experiencia en tanto, he trabajado tanto tiempo en esto, creo que podría encajar bien en tu empresa. Y el directivo le veía así con los brazos cruzados y un poco serio. "Ujú, qué interesante, ujú, mucha suerte. Oye, encantado, qué bien, oye, suena interesante, oye, mucha suerte". Y con cada persona, digamos que estaba de media unos 2 a 3 minutos, ¿no? Por ser claros, unos 2 a 3 minutos estaba de media con ellos. Y claro, yo con el desánimo que yo ya tenía de que había sido rechazado durante tanto tiempo sin conseguir ningún cliente, en mi mente no cabía la posibilidad de que una persona así, de ese nivel, me podría contratar. Digo, yo iba, pues digo, pues lo que voy a hacer aquí es disfrutar la conversación. Y justo esa semana, llámalo casualidades divinas, ese libro que os dije que estaba leyendo, el de Ned Carnegie, de cómo hacer amigos sin influir en las personas, hablaba de un capítulo muy interesante que hablaba de cómo causar una buena primera impresión. Y cómo caer bien. Y una de las cosas que decía era que tienes que mostrar un interés genuino en los demás. Habla menos de ti y haz que los demás hablen de sí mismos. Porque el tema de conversación favorito de cualquier persona es hablar de sí mismo. Y habla menos y escucha más. Por luego tenemos 2 oídos y una boca. ¿Vale? Y eso hice, dije, como yo no tengo ninguna posibilidad de trabajar con este señor, pues voy a tener una conversación genuina con él. Y en lugar de venderle mi perfil, de decir, oye, he trabajado en esto, tengo esta experiencia, que tampoco la tenía, yo lo que hice fue preguntarle cosas como, oiga, usted había sido 20 años programador antes de ser directivo. ¿Qué se siente? ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Es difícil? Y empezó a hablar y empecé a notar que cada vez, con cada pregunta, iba abriendo más las manos. Antes estaba de brazos cruzados y iba abriendo más las manos. Oh, no, o sea, es complicado, pero bueno, uno se adapta. Y le preguntaba, oiga, ¿no le pasa que al llevar tanto tiempo programando, quiere que las reuniones ejecutivas acaben tan rápido para que se pueda sentar a programar? ¿O ya estaba aburrido de programar? Y él se echó a reír, expe, me pasa todos los días. Rezo porque llegue un momento del día en el que pueda sentarme y programar tranquilo, sin que nadie me moleste con nada directivo. Y le fui preguntando más cosas y digo, oye, ¿cómo es despedir por primera vez a un empleado, sobre todo si ya le conocías? Me fue contando anécdotas y anécdotas y anécdotas. Para no hacer ese cuento largo, con los demás estuvo 2 o 3 minutos, conmigo estuvo 10. E incluso le llamó su secretaria porque había pasado algo en la oficina y él le dijo, oye, dame 5 minutos que tengo que hablar con los chavales. Y estuvo como unos 7 minutos más conmigo hablando. Nos caímos muy bien, le seguí en LinkedIn y todo eso, llego a mi casa y le pongo un mensaje en LinkedIn. Vi que había aceptado mi solicitud en LinkedIn, le pongo un mensaje, muchas gracias por la charla de hoy, ha sido un placer, pero lo estoy diciendo sin ninguna expectativa, ¿eh? Muchas gracias, me encantó. Le hice como un pequeño resumen de todo lo que hablamos, le dije, oye, yo en su día, cuando sea directivo, aplicaré este consejo cuando tenga que contratar, puedes pedir a algún amigo o alguien que conozco, para que no sea muy duro el pago, cosas así. Y le puse, por cierto, he pensado, si le parece bien, que podría juntarme con algunos chicos del curso que están ahora mismo conmigo y cuando empiecen las clases en septiembre, con algunos chicos de la universidad, ya que su oficina, la oficina de ustedes es nueva, podríamos ir a hacer una excursión y que nos expliquen cómo funciona el Big Data y en qué procesos están trabajando exactamente. Me dijo, Expe, muy bien, me encanta la idea y también ha sido un placer para mí conocerte. Y como ya pensaba que nos íbamos a despedir, me pone, por cierto, este es el correo de mi secretaria, de mi asistente personal, ese es su correo directo, mándale tu currículum, que lo analizaremos. Me quedé en plan, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Yo en ningún momento le vendí mi perfil, en ningún momento le hablé de que buscaba trabajo. Bueno, estaba en un curso para desempleados, se entiende, es obvio, pero en ningún momento le comenté nada de eso. Que es lo que habían hecho todos los demás, que no les culpo, que es lo que nos habían dicho que debíamos hacer. Pero como yo iba con la autoestima tan baja, yo simplemente me dediqué a tener una conversación sana y agradable con él. Y eso marcó la diferencia. Total, para no haceros el cuento largo, paso las entrevistas, em, y el tipo, ¿cómo yo me di cuenta que le había causado una buena impresión? Porque yo, los que seáis extranjeros en España lo sabéis, si tienes un permiso de residencia de un determinado tipo, para pasar a un permiso para poder trabajar es un proceso a veces que tienes que ir otra vez a la administración. Y ese proceso, en mi caso, fue muy largo, que incluso la empresa esta me puso abogados para que me ayudaran y aún así no salía. Y se acabó dilatando demasiado. Pero en fin, durante ese tiempo, yo empecé a estudiar más, empecé a hacer más cosas, porque ya solo el hecho de que me hubiera considerado para un puesto de trabajo me dio mucha confianza. Y empecé a estudiar mucho más sobre temas de data science, e IA y un montón de cosas más.
inspirado porque esa empresa estaba trabajando en eso, porque yo decía, oye, si voy a trabajar con esta gente, tengo que estar preparado. Repasé mi nivel de programación en Python, empecé a hacer un montón más de cosas, incluso gané un hackathon en la universidad a través de un proyecto de Machine Learning y de visión computacional. Gané el hackathon que se hace aquí en la Universidad de Málaga. Porque estaba súper inspirado y súper motivado. Y dije, si este señor de una empresa de tanto nivel me quiere en su equipo, algo tengo. Y cuando yo fui a ver, yo le pedí, mientras estaban haciendo el proceso del papel, yo les pedí, oye, ¿puedo ir a ver la empresa y ver el equipo con el que yo trabajaría? Me dijo, Expe, sin ningún problema, vente. Y fui, y ahí fue cuando me di cuenta de la buena impresión que le causé. Porque los compañeros mismos con los que iba a trabajar me decían, buah, no se ha hablado mucho de ti. Y cuando ganaste el concurso en la universidad nos lo mostré. Mira, este chaval acaba de ganar un concurso en la universidad usando tecnologías que también nosotros trabajamos aquí. ¿No os parece? Nos habló de ti, nos dijo que eres un tipo con una actitud proactiva, que haces buenas preguntas, que eres formal, tal. O sea, me vendió como David nunca me había vendido en mi vida. Excepto mi madre y mis hermanos, por supuesto, excepto mi familia. Pero nadie me había venido así. Y eso reforzó todavía más mi confianza. Por lo que os digo, por ese tema administrativo, al final tardó tanto que tuvieron que cubrir el puesto con otra persona, pero yo sigo manteniendo una muy buena relación con ellos. Y por cosas de la vida empecé a aprender mucho más de manera autodidacta y fueron saliendo pequeños proyectos, colaboraciones, empecé el podcast y se me fueron abriendo muchas malas oportunidades. Y pasé de estar en una situación de no valgo para nada a decir, oye, a ver, a veces habrá cosas que salgan mal y otras que salgan bien, pero yo valgo. Si me esfuerzo, lo valgo. Y me ayudó a recuperar la autoestima. Fijaos cómo simplemente el no ir primero pidiendo, exigiendo, digo, yo soy así, ofrezco esto y tal, sino simplemente mostrando un interés genuino en una persona, ese mínimo gesto de amabilidad, de gentileza y de interés genuino cambió todo. Hizo que un directivo que solamente habrá visto gente muy top y que en este mismo curso donde nos conocimos, había gente mucho más preparada y con mucho más experiencia que yo, simplemente por eso, por simplemente mostrar esa parte de humanidad, hizo que me viera como una persona interesante para su empresa. Y ese es el mensaje de hoy, señores. Antes de ir a lo técnico, antes de ir a decir, yo soy esto, ofrezco esto y tal, 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 primero pongamos humanidad. Antes de la técnica, pongamos humanidad. Porque recuerda que esa persona que te entrevista para un puesto de trabajo, ese camarero o ese directivo, antes de ser directivo, camarero o entrevistador o reclutador de empresa, es un ser humano que llora, que ríe y que siente igual que tú. ¿Entendemos? Por tanto, primero la humanidad antes de la técnica. Y eso, si a mí, a un bueno para nada como yo, me ayudó a que alguien me hiciera una oferta así, porque era todo bien, o sea, daban, te formaban, el suelo era bueno. Imagínate tú que seguramente eres mucho más inteligente que yo y mucho más capaz que yo, incluso mucho más. Yo soy una persona muy tímida, bastante solitaria a veces, y tú seguramente eres mucho más sociable que yo. Así que bueno, esta historia que os quería comentar y recomendaros el libro de Dale Carnegie, porque este es uno de los consejos, y ese libro, aplicar cosas de ese libro e integrarlas en mi personalidad, no para manipular a la gente, ojo, sino para usarlas, porque yo me conozco, soy una persona bastante tímida, bastante retraída, y me cuesta muchas veces relacionarme con los demás, y ese libro me ha ayudado de alguna forma a hacer que mi personalidad sea mucho más amigable con la gente, sociable, y que cuando yo voy a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es un simple trámite de buena educación, sino que realmente se lo pregunto para saber cómo está. Que cuando él me habla, no miro el móvil y le presto atención. Y le estoy diciendo, todo mi ser está diciéndole, amigo mío, amiga mía, ahora mismo en el mundo eres la persona más importante para mí, en este mismo instante que estamos conversando. Y muestro un interés genuino. Y eso ha hecho que traiga perfiles en el podcast que no me habría imaginado, me llegan oportunidades profesionales que no me habría esperado. O sea, que me contacte gente que de pronto, oh, eres expe. Hostia, me han hablado muy bien de ti. Pues nada, pasa, tal. Porque en algún momento hablé con alguien, le traté bien, de alguna forma, o se sintió bien por el trato, y me habló, y fue ahí hablando bien de mí. Así que, bueno, era el mensaje de hoy, nada más. Soy Experbomo, tu desarrollador y consultor guía. Recuerda que en este canal no somos expertos en tecnología, somos exploradores tech. Así que, si os ha gustado este tipo de charla y os gustaría que os cuente más, y que tengo un montón de estas, darle like, suscribiros y dejar vuestro comentario. Y si se ocurre algún otro consejo que pueda ayudar a cualquier persona, incluso a mí que esté por aquí, dejadlo en los comentarios y será un placer escucharos y leeros.
Así que todo un placer. Sabéis que tenéis mis redes sociales, mis contactos, por si queréis hablar conmigo de manera más directa. Y nada, y disfrutar de todo el contenido que tenemos en el canal, que hay podcasts con expertos, hay tutoriales técnicos para que podáis aprender directamente cómo hacer vuestros propios proyectos aplicando inteligencia artificial. Y bueno, seguiremos aquí dando la batalla y nos vemos en un próximo vídeo.